Hola, bienvenidos al canal de Exclusimuebles. Mirad qué pasada de mueble os traemos en este vídeo. Es una vitrina de madera maciza de roble y le vamos a dar un cambio de imagen para que luzca súper actual y muy bonita. El material necesario para esta transformación es el material de limpieza. En este caso voy a utilizar OmniClean, un trapo y un cubo, lijas de diferentes grosores, anticarcoma, tapaporos, cera blanca y un papel pintado con su respectivo pegamento para el fondo de la vitrina. Como es habitual, el primer paso consiste en limpiar muy bien el mueble. Vamos también a aprovechar para desmontarlo. Desmontaremos tanto las puertas como los tiradores. De hecho, los tiradores se los vamos a cambiar por otros. Y también al tratarse de una vitrina, lo que vamos a hacer es quitarle los cristales. Así no hay el peligro de que se nos rompan durante la restauración. Habitualmente limpiamos los muebles con agua y jabón, pero en este caso estoy utilizando un producto nuevo, lo estoy probando, se llama OmniClean, es de la marca Auténtico y la verdad que funciona muy bien. Yo lo que hice para que sea más práctico es diluirlo directamente en un pulverizador y pulverizar el mueble con él. Después hay que aclararlo con agua limpia. Para eso necesito igualmente el trapo y el cubo. Queda muy bien y muy limpia la superficie. Con esto pues ahorro el tener que pasar después con el alcohol por si quedara algún resto de grasa. Lo de desmontar los cristales es obviamente algo opcional. A nosotros nos gusta hacerlo porque nos da la tranquilidad de poder trabajar bien sobre el mueble sin miedo a que con un golpe fortuito se vayan a romper. Por otro lado, se pueden luego limpiar mejor los cristales. Eso sí, si los desmontáis, tener en cuenta de que hay que etiquetarlos para luego a la hora de montar otra vez no haber líos en cuál va en cada una de las posiciones. Y el siguiente paso consiste en hacer las reparaciones necesarias. En este caso, la parte superior de la vitrina tenía la chapa en mal estado, se ve que había pillado algo de humedad y se había pues deshecho. Así que la vamos a reemplazar por una nueva. Es muy sencillo, basta con cortar una chapa con la medida adecuada y colocarla en el sitio de la anterior. La chapa va metida a presión, así que nos ayudamos con un martillo y con paciencia vamos poco a poco poniéndola en su sitio. Al final le pondremos unos cuantos clavitos chiquititos solo para reforzar y para garantizar de que no se vaya a mover. Otra de las reparaciones necesarias en este caso es tapar los agujeros de los antiguos tiradores. No tenemos todavía decidido qué tiradores le vamos a poner, pero lo más seguro es que no vayan a coincidir con los agujeros antiguos, así que los enmasillamos y los tapamos. Para remover el barniz antiguo, en este caso vamos a lijar. Podríamos utilizar decapante, pero el barniz sale con bastante facilidad. Así que con una lija de 80 de la lijadora eléctrica vamos a lijar toda la superficie. Hay algunas partes que al ser más irregulares pues lo tendremos que lijar con la lija de mano. Pasaremos con 3 granos de lija. Empezaremos por la más gruesa, que es la de 80. A continuación pasaremos una media de 150 y terminaremos con una fina de 220 para que la madera quede bien lisa y lista para los siguientes pasos.
Pasamos con un trapito para eliminar el polvo que haya quedado de lijar y a continuación lo que hacemos es aplicar un tratamiento preventivo para la carcoma. El mueble está en muy buenas condiciones, no tiene ninguna señal que nos indique que haya tenido algún problema con este tipo de plaga, pero como le estamos haciendo una restauración integral, pues vamos también a aprovechar para darle este tratamiento y así pues sus dueños tienen la tranquilidad de saber que en los próximos años no van a tener este tipo de problemas. Y el paso siguiente ya es volver a acondicionar o sellar el poro de la madera. Al lijar la madera se queda con el poro abierto, entonces lo que tenemos que hacer es volver a cerrarlo para que la madera sea resistente. Si tiene el poro abierto, lo que pasaría sería que a lo mínimo se mancharía, absorbería mucho más humedad. Para que eso no ocurra le aplicamos un tapaporos. Cuando el tapaporos esté bien seco, queda dar una última pasada con una lija muy fina, en este caso una lija de 400 y sirve pues para que la madera quede bien suave con un acabado muy liso. La parte superior de la vitrina va a llevar en el fondo un papel pintado. Lo voy a aplicar igual que si se aplicara sobre una pared, o sea, con su pegamento específico para papel pintado, se aplica primero sobre el mueble y después sobre el papel. Y luego con la ayuda de un rascador o de una paletilla, pues se arrastra muy bien, se estira muy bien el pegamento para que no queden pompas. Los acabados con papel pintado en los muebles son muy bonitos y son relativamente sencillos. La única dificultad consiste pues cuando el papel tiene un patrón que hay que hacerlo casar. Entonces hay que hacer los cortes necesarios para que el patrón coincida. Si es la primera vez que utilizáis papel pintado, pues tenéis dos opciones. La primera es utilizar un papel que tenga un dibujo sencillo, que no tenga que seguir ningún patrón, o entonces pues probar primero a pegarlo en otra superficie hasta cogerle el truquillo de cómo hacerlo coincidir y luego en las uniones, en las juntas, sí que también hay que tener un poco de cuidado para que queden bien juntos pero que no se solapen para que a la vista pues sea imperceptible la unión. El papel pintado después de aplicado se puede proteger o bien aplicando un barniz o bien con el propio pegamento que se utiliza, pues pasarle por encima una mano generosa de pegamento. Al secarse queda completamente transparente y el papel queda sellado. Este truco funciona si el papel no va a tener un uso directo, si es un papel que se va a estar utilizando a diario, como por ejemplo en un frente de un cajón que se va a abrir y cerrar a menudo, pues ahí sí es recomendable que se proteja con un barniz. En el resto del mueble le vamos a dar un acabado con cera. Esto nos servirá por un lado para proteger la madera, aunque ya está sellada con el tapaporos, pues le vamos a dar una protección extra aplicando cera. Y aparte también tendrá un efecto decorativo porque vamos a aplicar una cera blanca. En este caso la aplicaremos con una brocha que utilizamos específicamente para la cera. La aplicamos, la dejamos pues un rato y la limpiaremos o la puliremos. Seguramente este proceso lo tengamos que repetir 2 veces porque al ser la cera de color blanco, pues a la que la pulamos la primera vez, parte de ese efecto blanco se irá. Así que repetiremos el mismo proceso para que el efecto sea más intenso. Y la restauración está casi terminada, solo falta volver a poner
todas las partes que hemos desmontado en su sitio, nomeadamente los cristales, y en este caso también poner los nuevos tiradores, tanto en las puertas como en los cajones. Finalmente hemos optado por poner unos tiradores también en las puertas de la parte superior de la vitrina. Aunque originalmente no lo tenían, creemos que es más práctico si tienen unos tiradores para abrir y cerrar que estar utilizando la llave. Y aquí podéis ver ya la vitrina terminada. Mirad qué bonita ha quedado. Aparte, el papel le ha quedado ideal. Al final de todo, al final del vídeo os vamos a dejar una foto que hicimos de la vitrina ya en la casa del cliente y vais a entender el porqué de este papel, porque en el tono amarillo. Pero bueno, es que aparte le queda muy bien. Creemos que haber dejado la madera al natural ha sido todo un acierto porque es una madera muy bonita que tiene una veta preciosa y aparte la cera blanca lo que hace es resaltarla. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarnos vuestro like que nos ayuda muchísimo. Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia nos lo dejáis en los comentarios y si aún no lo hicisteis suscribiros al canal para no perderos el siguiente vídeo.